Yo creo que deberíamos partir de la situación de crisis actual. Una crisis, por definición, debe admitir reversibilidad, si no sería una catástrofe. Una catástrofe no admite reversibilidad. Y me gusta la etimología de la palabra crisis como inicio de un camino a la prospección del futuro, porque la crisis nos habla de una crisálida, de un crisol, de una crítica, de un criterio, de una criba y de una conciencia crística. Y no lo digo desde el dogma, lo digo desde la etimología. Crisis en griego clásico nos habla de mutación, de transformación, de inflexión inesperada, y nos lleva a elegir, a distinguir, a escoger y a separar. De ahí el verbo krinein en griego, que da lugar a la voz crisis. Y todo eso viene del sánscrito. El prefijo kri quiere decir creatividad y acción positiva. Si no somos creativos y no hacemos esa acción positiva, es decir, una acción ética, vendrán muchas más crisis. Porque es la manera que tiene el orden, el sentido común, los principios naturales de regular los sistemas. Es decir, si un cuerpo humano ingiere mucho azúcar o sustancias tóxicas o inhala mucho humo, acaba provocando una inflamación, una reacción, ¿no? Lo mismo nos pasa en lo psicológico, en lo espiritual, en lo individual y en lo colectivo. Quiero decir que, en el fondo, esta crisis económica que estamos viviendo globalmente es una crisis institucional y es una crisis ética. La miseria moral engendra miseria económica, que a su vez puede seguir perpetrando y engendrando miseria moral. Creo que se están despertando muchas conciencias. Creo que iniciativas como la que nos unen aquí, como la iniciativa de Watt, es una metáfora, como muchas otras, de que cada vez hay una masa crítica mayor que pide simplemente transparencia. Transparencia. Porque la justicia queda en las manos de lo humano y muchas veces la legalidad es profundamente inmoral. Yo creo que el futuro necesariamente tendrá que ser más transparente y necesariamente tendrá que ser más democrático. No será sostenible la falta de distribución de riqueza que tenemos hoy. No será sostenible la corrupción rampante y las élites extractoras, que en el fondo son oligarquías que se autoprotegen y que se enquistan en un gobierno financiero y político y que se perpetúan. No será sostenible. No será sostenible la contaminación del planeta. No será sostenible aquello que no respire transparencia y justicia social. Pero no desde el buenismo, sino por pura sostenibilidad. Lo que no se aguanta, no se aguanta. Y tiene que caer para que nazca una nueva vía, una cuarta vía. Creo que el comunismo fracasó porque hubo unas oligarquías que lo corrompieron, ¿no? El neoliberalismo es pernicioso porque hay unas oligarquías que lo corrompen y provocan desahucios, provocan recortes en justicias sociales que ha costado mucho tiempo conquistar. La socialdemocracia tiene que también hacer un ejercicio de reflexión y de autocrítica, y en ese futuro de transparencia, de democracia, de redistribución de la riqueza, donde sepamos realmente diferenciar deseo de necesidad, donde las innovaciones tecnológicas nos lleven a poder tener cultivos hidropónicos mucho más eficientes, a tener una farmacogenómica que por mucho menos coste procure salud a la población, a tener sistemas de nanotecnología que sirvan para sanear las aguas, a tener sistemas que puedan eventualmente, hasta que la energía procedente del hidrógeno o de la electricidad se instale con más fuerza, a tener hidrocarburos que proceden de las algas que por desgracia están proliferando por aumento del clima en el mar. Es decir, lo que no cambiemos por convicción, cambiará por compulsión. Por supuesto que el futuro no es un lugar maravilloso, seguirá habiendo corrupción, seguirá habiendo indecencia, seguirá habiendo psicopatía en el poder, seguirá habiendo... Pero quiero pensar que a la larga, por ejemplo, los paraísos fiscales no son sostenibles. No puede ser. No puede ser que una masa enorme de dinero que se genera de una economía B, oculta, perversa, corrupta, queden anotaciones
en lugares que no tributan, en detrimento de una fiscalidad que tendría que ir a parar a la gente que sufre. Los paraísos fiscales no serán sostenibles. No serán sostenibles las fronteras artificiales, no será sostenible. ¿Cómo se transformará eso? No tengo ni idea, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y hacer un augurio del futuro es absolutamente imposible. Sabemos que en 30 años, en lugar de 7.000 millones de personas, seguramente seremos casi 10.000. Sabemos que hay muchos cambios por hacer, pero hemos necesitado, por ejemplo, una Auschwitz para tomar conciencia en un lugar determinado o en varios lugares del mundo de que algo tan ignominioso y abominable no puede volver a ocurrir, ¿no? Hemos tenido que pasar por una Segunda Guerra Mundial atroz o por una guerra civil en España terrible, que aún no está cerrada porque hay heridas emocionales abiertas y memorias que tienen que ser dignificadas, pero nos hemos dado cuenta, el ser humano aprende muchas veces no por convicción, sino por compulsión, ¿no? Y creo que esta crisis está abriendo los ojos, y creo que van a venir más, porque podía haber sido el germen de una transformación que no se ha acabado de producir. Van a venir más crisis. Pero a la larga todo eso servirá, yo creo, para que el sentido común, ya no hablo del bien común, es decir, es indecente que el gap salarial entre el nivel más bajo de una organización empresarial y el más alto sea de 1.000 euros a 10 millones. No puede ser. Gaps salariales, redistribución de la riqueza, justicia social. Tienen que llegar, porque o si no, mucha gente considera que nuestra sociedad parece que esté dormida, pero a la larga se acabará despertando. S. Kuhn decía en el libro La estructura de las revoluciones científicas que el cambio de un paradigma científico se produce cuando la generación anterior de científicos que negaban el nuevo paradigma fallece. En lo social ocurre lo mismo, pero los que son la voz del cambio son los jóvenes. Y ellos van a ser los que van a propiciar, yo creo, un cambio muy significativo. Antes hablábamos, ¿no?, de que hay una crisis institucional, no solo crisis económica, no solo moral, papado, monarquía, gobierno, comunidades, diputaciones. Los órganos de poder, tal y como los hemos concebido, obedecen a estructuras obsoletas. La impunidad ante la ley de la monarquía, a los aforados, eso no va a ser sostenible tampoco en el futuro. Y creo que cada vez más nos estamos acercando a, y ahora me alejo un poco del territorio de lo material para entrar en el territorio de, es decir, del mismo modo que la red genera y se ha convertido en una estructura paralela que no deja de ser un inconsciente colectivo tecnificado, donde convive todo, donde conviven los contenidos más útiles, inspiradores, con lo más obsceno y banal, pero que ha servido para canalizar revoluciones ya. Veamos lo que pasó en Egipto, y que han sido chispas, pequeñas grietas que se han convertido en grandes brechas. Yo creo que llegará un punto en el que desde una nueva generación de gente joven, con una mirada que nosotros no podemos ya tener por propio condicionamiento histórico, va a ir generando un nuevo paradigma. Hoy mismo vivimos, por ejemplo, la emergencia de toda la potencia de las redes sociales, que en sí era un concepto. Teilhard de Chardin lo había planteado en los años 50, pero nadie más. Teilhard decía: el mundo será una esfera de comunicación, pero no sabía cómo lo sería. Han tenido que venir unos jóvenes que nacieron hace 25 años, es decir, a partir de los 80 y pico, que nos han brindado herramientas que hoy todos conocemos, desde el Facebook hasta el Twitter, hasta el LinkedIn, etc. Yo estoy convencido de que los jóvenes que nacen hoy, en el 2013, dentro de 25 años, en el 2038,
pueden plantearnos esquemas vinculares y relacionales que hoy nadie es capaz de concebir, simplemente porque se van a manejar en una estimulación, en una interactividad, y probablemente vendrán aquí con una predisposición determinada que no podemos concebir. Yo creo que el futuro va a reclamar. Platón decía que la mayor de las virtudes, lo decía Sócrates, pero Platón lo expresaba, no era la justicia, ¿no? Y la justicia emerge como el resultado del arte de bien pensar, de la sabiduría, del arte de bien sentir, de la fortaleza y del arte de bien actuar, ¿no? La templanza, ¿no? Y creo que alejados de todo dogma y de toda posición asimétrica, creo que se van a romper a largo plazo las simetrías, emergerá una verdadera conciencia democrática en la que en el fondo el antídoto para cualquier crisis o cualquier infamia se llama cultura. Cultura. Y la cultura pasa por la palabra, por el vínculo, por la lectura, por la comunicación, por el diálogo, por el fomento de la curiosidad. Yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer y, como dice el amigo Jordi Pigem, hace mucho más ruido un árbol que cae que 1000 millones de árboles que crecen, y hace mucho más ruido una bomba que 1000 millones de caricias. Pero vivimos pendientes del árbol que cae y de la bomba que cae porque los medios de comunicación que viven de la economía de la atención nos lo presentan cada día para engancharnos y vender más periódicos o tener más GRPs. Pero en realidad cada día hay más árboles sembrados y se va extendiendo una conciencia, no ya de sostenibilidad, sino humana, que nace del marasmo. ¿Cuántas personas hoy están luchando contra los desahucios, cuando esa palabra era impensable hace unos 20 años? Precisamente porque se han pervertido tanto las cosas, emergen nuevas conciencias, nuevas formas de denuncia, nuevas iniciativas populares que pueden acabar convirtiéndose en leyes, que los propios partidos políticos contrarios a ellas se ven obligados a someterse a la democracia del pueblo para no quedar mal en la foto. Y eso va a pasar, y va a pasar a gran escala. Más tarde o más temprano. Pero yo estoy convencido de que avanzamos hacia una sociedad en la que, para simplemente poder estar en la Tierra nosotros, tú y yo, o somos más transparentes y más humanos, o no habrá humanidad. Por lo tanto, la cuestión es elegir qué queremos. Y yo creo que la pulsión de vida acaba siempre venciendo a la pulsión de muerte, aunque en el proceso haya una dialéctica atroz. Siempre la ha habido y siempre la habrá. Ya lo vieron los taoístas hace miles de años, mucho antes de que Hegel, inspirado en la traducción del Tao Te Ching, postulara la evolución del pensamiento, ¿no? El cambio esencial pasa porque cada cual cuide extraordinariamente bien su parcela. Es decir, no prediques, tu hijo te está mirando. No prediques, tus compañeros de trabajo te están mirando. No prediques, tu vecino te está mirando. Cuida bien tu acera, cuida bien tu jardín, cuida bien tu casa, atiende bien a los invitados. Lo digo como metáfora, por supuesto. Cuida bien la calle de tu pueblo, cuida bien al vecino de tu pueblo, cuida bien al anciano que no tiene recursos, cuida al vecino que no llega a fin de mes. Mira, Gandhi hace muchos años dijo una frase extraordinaria que decía lo siguiente: las cosas que nos destruirán son la política sin principios, el placer sin conciencia, la riqueza sin trabajo, el conocimiento sin carácter, el negocio sin ética y la adoración sin sacrificio. Podríamos decir la entrega sin compromiso, traduciéndolo muy libremente, ¿no? Pero política sin principios, placer sin conciencia, riqueza sin trabajo, conocimiento sin carácter, negocio sin ética, entrega sin compromiso. Luego la solución es muy simple: principios, conciencia, trabajo, carácter, ética y compromiso. ¿Por qué? Porque hay una obviedad que hemos obviado, y es que la psicología crea la economía. El alma crea la materia. Lo que no se ve crea lo que se ve. Los valores generan valor.
Fíjate qué paradoja, ¿no? Los clásicos llamaban al maestro magister, el más grande, el que se ocupa de lo grande. Y lo grande que es el cultivo de la educación del alma de las nuevas generaciones. En cambio llamaban minister el que se ocupa de lo pequeño al ministro, el que tiene que administrar la materia. Y hemos subvertido los términos. Estamos recortando a los magisters, a los maestros, y castigándoles y fastidiándoles, están muchas veces sometiendo a humillaciones, y a los médicos y a otros tantos funcionarios que vigilan por el bien común y por la salud física, emocional y, si cabe, espiritual de una sociedad. Y en cambio vemos como los ministers, y no todos, porque evidentemente generalizar sería obsceno también, pero como hay una evidente mezcla de corrupción, impunidad, secretismo, donde esas personas que en principio no procuran conciencia, y a veces tú ves que un ministro de Agricultura es un abogado que no tiene ni idea de agricultura, o que un ministro de Medio Ambiente es alguien que no, en su vida ha manifestado la más mínima conciencia ecológica, pero que están ahí gestionando miles de millones del erario público que los contribuyentes en su esfuerzo están cada día aportando, ¿no? Eso tampoco es sostenible. Por tanto, yo estoy convencido de que en el futuro la cultura y el que cada cual haga que su vida sea su oración será lo que puede cambiar el mundo. Es decir, sin duda la palabra, decía Raimundo Lulio, Ramón Llull decía, la palabra es el arma más poderosa, sin duda. Es lo que nos permite lidiar con la realidad, conceptualizarla, gestionarla. Pero lo más poderoso es el amor. El amor entendido como la voluntad de cuidar. No me refiero a eros, no me refiero al deseo. No es menor, gracias a él estamos aquí. Me refiero sobre todo a filia y agape. Es decir, la compasión, la empatía, la resonancia emocional, ¿no? Antoine de Saint-Exupéry decía, si queremos un mundo de paz y de justicia, debemos poner la inteligencia al servicio del amor. Entonces, y San Agustín afirmaba, ama y haz lo que quieras. No en el sentido de haz lo que te dé la gana, no, haz lo que amas, o haz aquello, ¿no? Entonces, creo que realmente, si queremos crear un futuro distinto, debemos poner énfasis. El inicio y el final del camino es el respeto a la dignidad de la vida. Y como dice Emilio Lledó, hay que amar la vida, pero no solo la propia. Hay que amar la vida, toda forma de vida. Y ese sería el espíritu que deberíamos transmitir a nuestros hijos, ¿no? Porque quien ama es curioso, quien ama es creativo, quien ama se entrega. Pero hacer del amor el eje que vertebre el vínculo social, porque quien ama no necesita leyes. Tú tienes que castigar al que roba, pero es mucho mejor que le hagas entender el sufrimiento que provoca cuando se apropia de algo que otro ha tenido que cultivar con su esfuerzo. O no digamos el que perpetra un crimen, ¿no? Luego, toda pedagogía debería ir orientada no ya al humanismo, sino a lo humano, que es lo que hemos perdido. El reto es humanizar a la humanidad, porque nos hemos ido alienando. Incluso en las sociedades donde supuestamente y donde hay realmente una conquista de libertades, porque la democracia no es un ejercicio nada fácil, yo creo que nos hemos ido desenfocando completamente, ¿no? Y que viene el momento de ser realmente críticos, ¿no? ¿Qué necesitamos realmente frente a qué deseamos, ¿no? ¿Dónde está realmente no ya la felicidad, que me parece una palabra muy pervertida incluso por determinadas marcas comerciales, ¿no? Que se dedican a vender productos que son malos para la salud? Creo que deberíamos hablar de plenitud. Creo que deberíamos hablar de júbilo y de sentido, en la línea de Viktor Frankl, ¿no? ¿Y usted para qué vive? ¿Qué da sentido a su vida? Es decir, ¿qué ama usted? Y esa pedagogía sobre el sentido, sobre la plenitud, sobre la alteridad, sobre lo humano,
puede ser el antídoto a la miseria moral. Es el único antídoto a la miseria moral, que es la que, vuelvo a decir, engendra la miseria económica. Y creo que esta conciencia en diferentes flancos y frentes va llegando. Vosotros mismos sois un ejercicio de ello, ¿no? Como Watt. Pero hay muchas otras iniciativas que no aparecen en Telenoticias porque es mucho más llamativo una tragedia, ¿no? En términos... Ellos sabrán, yo no soy realizador televisivo, ¿no? Pero yo creo que un mensaje importante a dar es que no nos olvidemos que en la realidad, si hay 7.000 millones de personas, a lo mejor, o a lo peor, no sé si será un 3%, no es poco, 210, que son realmente cínicos, por decir una palabra que no suene mal, suave. Pero que la inmensa mayoría hacemos lo que podemos con lo que tenemos y no solo no queremos hacer daño al otro, sino que intentamos ser amables con él. Y ahí está la esperanza. Siempre ha estado ahí, siempre estará ahí, por otro lado.